Vamos a hacerlo en el capítulo número 18 del primer libro de Reyes. Capítulo número 18. Váyase a su Biblia y busquemos ese capítulo por ahí que lo vamos a encontrar. Nos dice la palabra, ya lo tenemos, versículo número 1. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso a Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país todas las fuentes de las aguas y todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de los caballos y de las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Verso 6. Y se dividieron entre sí el país para recorrer. Acab fue por un camino, y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando le reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú, mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve, di a tu amo: aquí está Elías. Pero le dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y a todos han respondido: no está aquí. Y reinos y naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: ve, di a tu amo: aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará, y eso teme tu siervo. Verso 13. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí en barrancones, en cuevas, a los profetas de Jehová, de 50 en 50 en las cuevas, y los mantuve con pan? Y ahora dices tú: ve, di a tu amo: aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Padre, lealtad a Dios en la crisis. Quiero rápidamente hacer una reseña de lo que hemos leído y lo que nos muestra estos capítulos 16, 17, 18 de este primer libro de Reyes.
es la condición en la que había llegado a caer lo que era Israel. Israel había llegado a una situación de apostasía, decíamos en el mensaje pasado, y es por la razón de que, en primer lugar, Acab, que era el rey en este entonces de Israel, era un rey que dice la Biblia que fue presto para hacer lo malo e hizo lo malo superando aún a sus antepasados, a sus padres. Dicho de otra manera, si los padres de Acab eran malos, idólatras, blasfemos, irrespetuosos a Dios, Acab se ganaba el primer lugar. Pero a esto le sumamos la unión de Acab con Jezabel. Esta mujer con la que se había casado Acab era una mujer pagana que adoraba a ídolos, tenía dioses, era hija de un rey de ahí cercano de Israel. Pero había influenciado tanto más hacia la apostasía, hacia el pecado, a su marido Acab, que bueno, no tenemos realmente una medida de pecado como a lo que había llegado Acab. En este caso era un hecho que también Israel había caído en una situación de alejamiento a Dios, porque siempre es una realidad que cuando hay una dirección buena, siempre, por lo menos aunque no sea un buen porcentaje, siempre las personas van a seguir algo de eso bueno. Y cuando las directrices son totalmente malas, como que ahí casi que la gran mayoría se empeña en imitar lo malo. Esa tendencia tenemos como seres humanos. En este caso, pues no hay por qué discutir tal actitud de Israel, que se había apegado a lo que sus gobernantes hacían. Acab con Jezabel lo que hacían era adoración a los ídolos, hacían culto a los Baal, y todas estas cosas es un hecho que también Israel las llevaba a realizar. Habían sacerdotes y habían profetas falsos, tratando siempre la manera de hacer una imitación de lo verdadero de Dios, como era el caso en Judá. Eso era como para detener al pueblo, para que los israelitas pues no fueran a adorar a Jerusalén, sino que se quedaran en Samaria haciendo sus adoraciones, solo que adoraciones desviadas a lo que no era Dios. En este caso, nos habla aquí esta porción que leíamos, que dentro de lo que está conversando Abdías con Elías, ese ambiente que había ahí, el ambiente de que, es más, la mujer de Acab, Jezabel, había matado, había perseguido y matado a todos los profetas de Dios, a tal grado que expresa este mayordomo de Acab que él con mucha dificultad fue y escondió en las cuevas a 100 profetas para que no los terminara de destruir Jezabel. Todo esto era un ambiente de muerte, era un ambiente de pecado, de apostasía.
Pero lo interesante de esto es, hermanos, que aun cuando pareciera o no que pareciera, sino que la gran mayoría de las personas siguen una agenda que no es la correcta, siguen un lineamiento que es totalmente extraviado, y en el particular, en este caso de lo espiritual, Israel llevaba ese seguimiento de los que lo dirigían. Pero hay una diferencia, y la diferencia la vemos en este caso en la vida de Abdías, el mayordomo. Abdías era en gran manera, dice, temeroso a Jehová, dice el versículo número 3 del 18. Quiere decir que aun cuando la gran mayoría, o diríamos casi todo Israel, con la excepción de los 100 sacerdotes o 100 profetas que había cubierto Abdías, era muy poco lo que quedaba en el reino de Israel de lo de Dios. Era, bueno, esos que saber dónde estaban encuevados, Elías, que también andaba en las montañas, pero Abdías era un hombre que estaba en el corazón del reino, era el mayordomo en este caso, de Acab. Cuando se habla del mayordomo, estamos hablando del hombre de confianza, del hombre confidencial, del hombre en el cual el rey reposaba, le daba las directrices. Aquí lo vemos, que le da las directrices cuando ya no hay agua, cuando ya no hay que comer. Es Abdías a quien acude Acab, su mayordomo, para ir en busca de agua, de zacate, antes que se le murieran los animales. Ahí muestra lo que es esta cercanía que había de Abdías, que lo menciona acá con Acab. Pero lo que llama la atención, hermanos, es que aun cuando la generalidad de Israel estaba siguiendo un guión contrario a sus principios, había este hombre que dice, este verso 3, Abdías, es un hombre que no vendió su progenitura. Es un hombre que en medio incluso de estas condiciones que no eran las mejores, este hombre dice, este versículo número 3, que era un hombre que temía en gran manera a Dios. Es interesante porque lo que está diciendo acá, que Abdías no se sometió a las reglas de una conducta demoníaca, de una conducta que la generalidad la llevaba en contra de Dios. Abdías se mantuvo en el temor de Dios, aun cuando tenía como jefa, aun cuando tenía como la Jezabel, que no tenía inconveniencia para matar a alguien que se opusiera a sus leyes. Pero aquí tenemos a Abdías, que en medio de todo este reino corrompido, había un hombre que temía a Dios. Y la muestra de que él temía a Dios, vemos cuando lo expresa, que se esmeró en cuidar, en proteger a los pocos profetas que había dejado Jezabel. Es interesante esto, hermanos. Sabemos que siempre las personas leales, fieles a Dios, siempre son escasas, siempre son contadas con los dedos, porque por lo general lo que sucede es
que con facilidad las personas, en este caso relacionándonos todos en todos los tiempos y en este, hermanos, siempre somos dados de seguir lo que se dice, bueno, a donde va Vicente va toda la gente. Siempre se da estas actitudes que no son realmente bien vistas por Dios. Siempre Dios quiere encontrar lealtad. Siempre Dios anhela que dentro de su pueblo, hermanos, hayan personas que, bueno, que puedan brillar en medio de la oscuridad, que puedan manifestar su lealtad a ese Dios real, que es precisamente lo que está haciendo a días en medio de un reino hostil, un reino donde en el campo religioso habían 400 y pico de profetas y otros 400 y pico de sacerdotes para hacerle culto a Baal en Samaria. Pero es un hecho que Abdías no cayó en esta trampa. Yo pienso que los hombres fieles y las mujeres fieles hacia Dios siempre van a estar en todos tiempos y en todas las culturas y en todas las situaciones. Por ejemplo, vemos el caso, diríamos, de Daniel en el reino de Babilonia. Fue un joven incluso que aún con las dificultades y con todo lo que era el atentar contra su propia vida por su fe y por su relación con Dios, vemos que mantuvo en medio de Babilonia su fidelidad. No se quiso contaminar, se mantuvo. Porque esto pudiera ser como decir, es fácil decir yo voy a ser fiel a Dios, voy a serle leal a Dios, pero es fácil cuando no hay dificultades, cuando no hay, hermanos, situaciones que nos comprometan para manifestar esa fidelidad. Es fácil cuando las cosas marcan bien, pero es otra cosa, otro asunto cuando los campos, los movimientos, los ambientes no se prestan para serle fiel a Dios. Pero siempre, aun cuando eso es escaso, siempre van a haber personas que van a manifestar. Acá lo vemos en Abdías, lo vemos, hermanos, en Daniel y sucesivamente. Ahora, ¿qué es lo que podemos preguntar en este tiempo, el tiempo que estamos viviendo? En el tiempo que estamos viviendo sabemos que, hermanos, estamos tan abastecidos de tantas cosas que parecen de Dios, de tantas ofertas que tienen la similitud de Dios, y que por otro lado tantas situaciones que afectan la vida y que nos impiden avanzar. A veces tentaciones, a veces, hermanos, escaseces que pueden ser como motivo suficiente para dejar de serle fiel al Señor. Pero aún en este tiempo siempre vamos a encontrar personas, aun cuando el mundo se ha modernizado, aun cuando, hermanos, ahora hasta el pecado se le ha quitado el nombre de pecado, sino que ahora se le llama error y no pecado. Siempre, en todos los tiempos, y en este no es la excepción, siempre, hermanos, van a haber gente fieles. Siempre van a haber personas en medio de la apostasía, en medio de las dificultades. Siempre Dios va a tener personas
que van a levantar la cabeza para mencionar el nombre de Dios. Yo pienso que esto es importante. Esto es y viene al caso, hermanos, en este tiempo de decadencia espiritual. Yo pienso que se requiere de esas lealtades en los tiempos difíciles, en los tiempos de crisis, como sería el caso de hoy. Es un tiempo de crisis. La iglesia tiene crisis espiritual. La iglesia ya no se distingue, ya no distingue qué es bueno y qué es malo. Pero no importa que la gran mayoría vaya siguiendo una agenda que es la agenda que no es la correcta. Se requiere en tiempos difíciles, en tiempos, hermanos, oscuros, se requiere siempre personas que muestren su lealtad a Dios. Eso es lo que Dios siempre ha deseado, ha pedido, y en el caso nuestro, eso es lo que Dios quiere también ver a personas, a jóvenes, adultos, a mujeres, a hombres, hermanos, que nos congregamos en los locales de iglesia. Dios quiere ver esa definición de personas, porque se requiere. Porque ¿cómo puede ser que la gente, la gran mayoría, sigue, como decía al principio, la agenda de todos, como es en el caso de Israel? Todo Israel siguiendo la agenda de Jezabel, la agenda de la apostasía, la agenda del extravío. Pero aquí vemos a un Abdías, aquí vemos a un hombre, hermanos, que era grandemente temeroso a Jehová. Era un hombre que aún estaba en la mayordomía, pero no fue socavada su fe, no fue socavada su lealtad. Yo pienso que esto debe de traernos a nosotros, por supuesto, un mensaje, porque necesitamos ahora más que nunca, ahora más que ayer, se necesitan personas leales, se necesitan personas fieles. ¿Por qué? Porque de esa manera Dios se va a manifestar a través de los fieles, a través de las personas leales a su fe. Ahora, hermanos, cuando vemos personas como Abdías, que no fue leudado, que no fue socavado, que fue un hombre valiente, que aunque corría peligro su vida, yo quiero que piense conmigo. Yo pienso que es importante que lo traigamos a reflexión. ¿Cómo se desarrollaría Abdías con el peligro? Oiga bien, con el peligro de que Jezabel se le metiera el diablo y que lo matara como había matado a los demás. No es fácil esto. No era fácil para este mayordomo. No era fácil mantener la lealtad. No era fácil porque era mantener esa fidelidad o lealtad en medio de todos los peligros. Un detalle, un mal sueño, una mañana desagradable de Acab o de Jezabel, hermanos, era hombre muerto. Pero ese hombre, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? Ese hombre se mantuvo aún en esa adversidad. Abdías, hombre grandemente temeroso a Dios, y se lo confirmó a Elías cuando se encontraron. Ahora, este asunto, hermanos, ¿por qué? ¿Qué es lo que lleva a una persona a ser leal en medio de una crisis, en medio de tantas ofertas, en medio de un mundo que ha llegado a pensar que lo de Dios no debe de ser tan leal, tan estricto, que tiene que ser lo de Dios más suave y no tan
hermanos, tan a lo extremo. ¿Qué es lo que ha llevado a personas que, aunque venga el modernismo dentro de la iglesia, donde veamos que estamos quedando bastante lejos de lo que es las demandas que Dios pide a su pueblo a través de la palabra? Porque Dios demanda de su pueblo, hermanos, lealtad. Dios demanda de su pueblo santidad. Dios demanda de su pueblo, hermanos, honra para su gloria. Dios demanda de su pueblo que ese pueblo sea luz en medio de las tinieblas. Es decir, dentro de las demandas de Dios hay muchas para su pueblo. No es que solo vamos a llenar una casilla y nos vamos a denominar cristianos. No, hay responsabilidades, hay demandas que nos asiste de parte de Dios para que las llevemos a cabo. Pero ¿cómo podemos, hermanos, cómo cuando hay un ambiente de que todo se ha vuelto como que se ha vuelto social dentro de la vida cristiana, donde todo se ha minorado, se le ha quitado lo que es el valor, se le ha quitado el quilataje al evangelio? En medio de todo eso siempre se requiere, hermanos, Dios siempre demanda lealtad a su pueblo. Si hubo unos días en medio de estas circunstancias que pudo brillar, que pudo mantenerse, hermanos, como debe de ser también hoy en este tiempo. Ahora el punto es que y cómo es que se puede lograr, de qué manera es que se puede mantener una lealtad en medio de una crisis, en medio del peligro de muerte, en medio de el modernismo espiritual. ¿Cómo es que se puede? En primer lugar, esto solo se puede lograr cuando uno tiene sus propias convicciones, hermano. Aquí se requiere de convicciones. La vida cristiana o la vida en Dios no es, yo lo he dicho, no son aspectos emocionales, no son reflejos, no son actitudes superficiales. La vida en Dios es una vida que debe de quedar claro que es todo o es nada. Por lo menos cuando las personas saben esto y desarrollan convicciones. Las convicciones es las que nos mantendrán a nosotros firmes en medio de la crisis delante del Señor. Necesitamos convicciones. Necesitamos ser personas de convicciones. Cuando nosotros seamos personas de convicciones, damos un amén. Cuando usted y yo seamos personas de convicciones, hermanos, oiga, no vamos a ser socavados en nuestra fe. No vamos a vender nuestra progenitura, ni por dinero, ni por temores. Vamos a mantenernos. ¿Por qué? Porque eso es importante. Tener uno convicciones. No importa que todo el mundo piense de esta manera, pero aquellos que hemos creído en el Señor, necesitamos creer no como piensan aquellos, no como hacen aquellos, sino como manda la palabra, como manda el Señor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Como manda el Señor. Necesitamos convicciones. Necesitamos ser leales en medio de la modernidad, en medio de tantas ofertas, en medio de tantos desánimos, en medio de tanta angustia. Porque, hermanos, ¿dónde es donde uno le puede fallar a Dios? En medio de la angustia, en medio de la desesperanza. Vienen los golpes a la vida. ¿Y cuántas personas dicen, bueno, la verdad yo pensé que Dios estaba conmigo, yo pensé que Dios me iba a ayudar, que Dios me iba a proteger, pero no me ha protegido?
Es decir, es ahí en esos momentos donde viene lo que es la actitud de decir, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Y son montones de gente que van desertando de las filas de Dios. ¿Por qué? Porque vino la avalancha, vino el huracán, vino el golpe, vino el dolor, vino la escasez. Y no se pudieron mantener. ¿Pero por qué no se pudieron mantener? Porque les faltó convicciones. Los problemas económicos, cuánta gente abandona la fe, cuántas gentes. Fíjese que hay un fenómeno, yo siempre lo he tocado y si a usted no le gusta, pues ese es un problema, pero siempre yo lo he tocado. Por ejemplo, cuántas personas es decir, estoy hablando de la iglesia, cuántos hermanos de la iglesia, cuánto de ese pueblo, a veces viene lo que es la oferta de un buen negocio, de un buen trabajo. ¿Y qué es lo que siempre sucede? Lo que siempre sucede, hermanos, y eso es bien sabido de todo, que eso es lo que faltaba. Por ejemplo, yo le he dicho, y no es que sea cierto, solo lo digo a manera de broma, que yo pues no oro mucho por los que están sin trabajo, pero es broma. Yo siempre oro por todo, pero el punto es que cuando uno ve que ese que está sin trabajo logra el trabajito, se le acabó, desertó, se olvidó, abandonó. Damos un gloria a Dios. Entonces, hermano, ese trabajo, ese empleo, ese negocio, se lo llevó, lo arrancó de las entrañas de la gracia de Dios, lo arrancó. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué fue que tomó ese guión para abandonar lo estable? Falta de convicciones. Falta de convicciones. Damos un amén. ¿Acaso no ha dicho la Biblia? Dice, cuando habló, hermanos, el salmista dijo con respecto al campo económico, yo, dice, fui joven, he envejecido y yo no he visto justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. Es decir, que cuando uno tiene convicciones se agarra de esas partes de la Biblia y esos versículos de la Biblia no son como las letras que están en los paquines, en los libros, en el periódico. Esta es la palabra viva, hermanos. Damos un amén. Esta palabra es viva y es eficaz. Esto es Dios hablando. Esta es una palabra en movimiento. Y entonces cuando decimos joven fui, eso es lo que sucedía. ¿Por qué David se mantuvo fiel en medio de las pobrezas, en medio de las persecuciones, en medio de la angustia? ¿Por qué se mantuvo? Porque tenía convicciones. Las convicciones espirituales son necesarias. Y en este caso, cuando venía la escasez, Pablo decía, yo sé y estoy acostumbrado a gozarme teniendo y a gozarme no teniendo. Es decir, ¿por qué Pablo no tira la toalla? Porque en las condiciones en las que llevó a cabo su ministerio, ¿por qué no desertó? ¿Por qué no hizo, hermanos, lo que hizo Demas? Cuando dice la Biblia, Demas me ha dejado y se fue al mundo, dice Pablo. Dice que también ¿cómo se llama? Alejandro, el caldelero, quizás hacía asuntos de hojalata, también me ha causado muchos males y aquí estoy, todos me han dejado. Pero ¿por qué Pablo no tira la toalla? ¿Por qué Pablo se mantiene? ¿Por qué Pablo, hermanos, no es socavado como sería el caso de Abdías? ¿Por qué no lo socava? ¿Por qué no se quiebra
Daniel, aún siendo joven, cuando estaba solo, sin papi, sin mami, allá, hermanos, en Babilonia. ¿Por qué aquellos muchachos, damos un gloria a Dios, no adoraron la estatua de Nabucodonosor cuando el no hacerlo era pena de muerte? Se pararon al frente de Nabucodonosor y Nabucodonosor le dijo: ¿acaso ustedes no saben que yo soy Nabucodonosor y tienen que adorarme estatua? ¿Saben qué le dijo? Le dijo Sadrach, Mesach y Abednego: Señor Nabucodonosor, es cierto, usted es Nabucodonosor, pero a nosotros se nos ha enseñado y nosotros tenemos la fiel convicción de que nos podemos arrodillar ante nadie. Nosotros solo podemos arrodillarnos ante Dios. No se quebraron aún cuando la muerte, hermanos, la espada estaba sobre de ellos. ¿Por qué no se quebraron? ¿Por qué no se dieron? Damos un amén. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. ¿Por qué no se dieron? Porque eran personas que tenían convicciones. Un cristiano sin convicciones es cuajada, hermano. Ve la botellita por allá, ve la cervecita cuando prende la televisión, ve ahí que está desgranándose y de esas algo así, algo verdeosa, se le sale la boca y luego se va a la tienda y compra su cerveza. Y ahora hay cerveza cristiana y hay guaro cristiano, y dice: no es pecado. Falta de convicciones. Necesitamos lealtad a Dios en medio de las crisis, la que sea. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, la que sea. Este hombre su vida estaba en terrible peligro, pero no lo doblegó el diablo de Jezabel, ni el diablo de Acab. Y era el mayordomo, y sabían que este hombre sí temía a Jehová. ¿Usted cree que no sabía Jezabel que había ido a esconder a los otros hermanos allá en las cuevas, en los peñascos? ¿Usted cree que desconocía esto? Amén. No, esto era conocido. La investigación de inteligencia nunca ha faltado. Ellos sabían. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Entonces aquí lo que vemos es que necesitamos, en los tiempos de crisis, en los tiempos, hermanos, cuando el evangelio no que el evangelio haya perdido quilataje, los hombres lo han desfigurado, pero el evangelio no se desfigura. En medio de ese desfigurar del evangelio se necesita lealtad a Dios. Se necesita lealtad a Dios. ¿Para qué se necesita lealtad? Se requiere, hermanos. ¿Cómo puede ser que el mundo tenga tantos seguidores? ¿Y cómo puede ser que los santos y que ese Dios no tenga gente de agallas en esta vida? Y eso es lo que necesitamos saber. Aquí vemos gente de convicciones. Ahora, ¿por qué se dan las convicciones? ¿Por qué actúa así Abdías? ¿Por qué actuó con estas convicciones Daniel? ¿Por qué un David? ¿Por qué un Josué? ¿Por qué un José? ¿Por qué un Pablo actuaba, no desertaba, no permitía que fuera leudado su corazón en su fe? ¿Por qué en medio de tanto, porque por ejemplo el asunto de la falsa religión, de la falsa doctrina, esto es desde el inicio, en el tiempo de Pablo, en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de la iglesia primitiva, y no ha dejado de haber el engaño. Pero ¿por qué se han mantenido? Porque siempre ha habido un remanente fiel. Porque hay gente de convicciones. Hay gente, por lo menos cuando le dice Elías al Señor, solo yo he quedado, Señor, le dice, no, le dijo, no solo vos sos Elías. Hay todavía 7,000 hombres que no se han doblegado.
todavía no se han doblegado ante Jezabel, por decirlo así, de esta manera, ante el mundo. Siempre hay personas, hermanos, y ojalá seamos nosotros parte de ese grupo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahora, ¿por qué es que se crean esas convicciones? Hermanos, las convicciones es el resultado o viene a darse en el corazón de alguien que no lo mueven los peligros para tomar un rumbo diferente al que no debe de tomar. En el caso de Abdías, en el caso de cada uno de estos siervos, es porque las convicciones es porque llega uno a saber que Dios es real, que Dios es verdadero. Es que cuando uno está consciente, hermanos, que uno no va tras de una filosofía, cuando uno está consciente, hermanos, que no es el político, que no es el pastor, que no es el papa, que el único que puede ayudarnos se llama Dios. Esas personas crean convicciones. Esas personas no lo mueve, hermanos, ni el mismo diablo. Damos un amén. Esas personas se mantienen en medio de las crisis porque saben que ese Dios es el Dios verdadero, porque saben que ese Dios no está pintado, porque saben que ese Dios no está clavado, porque saben que ese Dios está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por su pueblo. Esa es la razón por la cual las personas, hermanos, tienen convicción. El problema de los que ceden y los que se van tras las fantasías, sean estas doctrinales, espirituales, o las fantasías de las ofertas del pecado, de las ofertas de las posesiones, es porque no saben. Es porque carecen de tener una clara visión que hay un Dios, que no es una mitología, que no es una historia, que es un Dios verdadero. Porque cuando, hermanos, cuando el creyente o la persona cree de esa manera, ¿qué es lo que sucedió con Job? ¿Por qué Job no tira la toalla en medio de su crisis? ¿Por qué cuando vienen menos todas las avalanchas? ¿Usted cree que es fácil? La vez pasada me decía alguien, mire, ¿y por qué me está pasando esto? ¿Y por qué me está pasando esto? Estamos hablando de gente cristiana. Y uno dice, ni saben lo que dicen. Pues sí, esa palabra, ¿por qué a mí me está pasando eso? Como quien dice, yo soy un gran santo. ¿Y por qué Dios permite que me pase esto? O sea que son palabras que no tienen sentido de personas que las expresan. ¿Por qué las expresan? Porque eso pudo haber dicho Job. Fíjese que primero, mire toda la avalancha que le viene. Le viene, hermanos, la quiebra económica. Le viene lo que es la muerte de todos sus hijos. Le viene una enfermedad tipo cáncer que le comía, hermanos, su piel. Damos un amén, hermano. Oiga, y le viene, aparte de eso, los tales amigos a recriminarle, a decirle, es porque sos pecador, es porque vos sos malo. Y viene por último la misma mujer a decirle, maldice a tu Dios y te mueres. Muere en paz, deja de estar esperanzado en ese tal Dios. Le dijo, dicho de otra manera, la mujer. Pero ¿cuál fue la respuesta de, hermanos, de Job? Le dijo, tontamente has hablado. Tontamente, ¿por qué debemos de recibir sus bienes sino sus males? Y posteriormente dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y que mis ojos han de ver su rostro. Aleluya, convicciones, señores. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Convicciones. No son convicciones. Y vemos el caso de Job.
¿Qué tal si usted estuviera en los zapatos de Job? Si una gripe le da, ¿y por qué me da gripe a mí, Señor? Y se golpeó una uña, ¿y por qué? Queriendo decir, ya me voy, pues. ¿Por qué la gente no se mantiene en medio de la crisis? Porque le faltan convicciones. ¿Y por qué le faltan convicciones? Porque no sabe que Dios es una realidad. Es que ese es el peor fracaso y el peor error de un cristiano, que esté siguiendo supuestamente la vida en Dios, pero que él no sabe mucho. Él no sabe mucho. Discutíamos la vez pasada, por lo menos si su marido cae, por decir algo, si su marido cae en el pecado, luego la mujercita ya se olvidó del Señor. Bueno, y que ese marido es el que murió en la cruz. Y si es viceversa, lo mismo. Y si el papá ya no viene a la iglesia, hermano, si dejó los privilegios, también lo hace. Esas son falta de convicciones. Esa gente está dentro de los locales de las iglesias, pero no saben qué andan haciendo. Uno debe de saber qué anda haciendo. Uno debe de saber a quién sigue. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Él es real. Él es el Dios que vive, que reina y permanece. Entonces, cuando esos hombres se mantenían, por lo menos a días acá, ese se mantenía, ese sabía que ese Dios era campeón. Ese era el campeón de campeones. Por eso es que la gente no se mantiene en la crisis. Le salió un buen trabajo, adiós Dios. Le golpeó algo en la vida, adiós Dios. Se le cayó el marido de la gracia, adiós Dios. La dejó el novio, adiós Dios y venga el lazo. O sea, todo es, hermanos, fatalismo. ¿Por qué? Falta de convicciones. ¿Por qué le faltan? Porque no saben. Porque yo lo he dicho en otras ocasiones. El problema es que uno no debe de anclarse en el Dios histórico, en el Dios de la historia, el Dios que los religiosos sacan en Semana Santa y que lo ponen ahí como la víctima. Ese es el Dios histórico. Nosotros debemos de ir detrás del Dios real, el Dios de ayer, de hoy y por todos los siglos. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria, el Dios real. Convicciones. Y sabe una cosa, con lo cual finalizo. Siempre esas personas que muestran las convicciones en medio de las dificultades, en medio de las crisis, hermano. Oiga, esos son siempre los que van a ser ayudados por Dios. Siempre Dios. Fíjese que Dios va a sacar la cara, por decirlo de esa manera. Con esto finalizo. Va a sacar la cara. Siempre. Porque a veces uno quiere, igual que con los bomberos, con la Cruz Roja, con la Verde, que cuando está el problema, dicen llamen, no viene, y el que está necesitado quiere que esa ambulancia venga. Y así queremos nosotros con Dios. Nosotros tenemos el problema. Dios, apúrate, Dios. Pero Dios, cuando se va a apurar, cuando va a actuar, y siempre va a actuar con aquellas personas que han mostrado lealtad en medio de la crisis hacia Él. ¿Qué es lo que sucedió con Daniel? ¿Quién fue el que sacó adelante a Daniel? ¿Quién fue el que sacó adelante a los hebreos, jóvenes hebreos? ¿Quién fue el que sacó adelante a Job? ¿Quién fue el que libertó a través de un ángel a Pedro cuando estaba en la cárcel para luego ser asesinado por Herodes? ¿Quién fue el que sacó a Pablo de la cárcel? ¿Quién sacó a Pedro y a Juan de la cárcel? Vino un ángel
y lo sacó de la cárcel. Hermanos, ¿quién fue? Es decir, necesitamos coherencia para recibir el favor de Dios. Cuando usted sea fiel en las buenas y en las malas, cuando usted se mantenga firme en medio, sea de la enfermedad, en medio del huracán, en medio de la angustia, en medio del problema, sepa una cosa, damos un amén. Sepa una cosa, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, Dios te va a ayudar, Dios te va a sacar adelante. Dijo David: este pobre clamó y Jehová lo ayudó y lo sacó del lodo cenagoso. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Dios va a pelear por gente de convicciones. ¿Acaso no era motivo para que Pablo tirara la toalla cuando esa gran azotada que le dieron? Varias le dieron, 5 con azote y otras 3 con vara. ¿No era suficiente casi 10 azotadas? ¿No era suficiente para que tirara la toalla? ¿Por qué no la tiró? Porque tenía convicciones. ¿En qué convicciones? En un Dios real. Siempre dijo: yo sé, dijo Job, que mi Redentor vive y mis ojos le ven convicciones. ¿Y qué fue lo que sucedió? Cuando parecía, a saber cuánto tiempo pasó, parecía que Job, hermanos, se había espumado en la desgracia, le apareció Dios. Y le dijo: Job, aquí estoy. Y empezó a dialogar con él. Y le hacía unas preguntas sencillas, pero grandes para Job. Y empezó Dios a restaurarlo. ¿Por qué lo restauró? Porque Job no se movió. Fue fiel en medio de la crisis. Es decir, esos son los resultados de mantenerse. Pero entonces ahí sí vale. Cuando miras, Dios, lo que está sucediendo, ahí se cumple el versículo que dice: clama a mí y yo responderé. Si es un hecho, hermano, la iglesia, luego que dice que meten a Pedro, luego se encierra la iglesia en una casa a orar, a orar, a orar. Qué tremendo. Eso es un mensaje para nosotros, hermano. Damos un amén. Dice que luego vino un ángel. Es increíble que esas cortes que Dios esté pendiente, que Dios esté pendiente de que un hombrecito lo hayan metido preso. Pero ¿por qué causa lo metieron preso? Por la causa de él. Y que no está llorando, y que más bien está tan tranquilo que hasta los caites se había quitado el hermano Pedro. Y tenía sin necesidad de pastilla, tenía un sueño profundo. Allá estaba la iglesia, pero sí lo iban a matar. Pero allá estaba la iglesia: Señor, queremos que nos libertes a Pedro. Dios podía mandar, hermanos, podía confundir. Dios podía hacer otra forma de liberación. Pero Dios, fíjese, para que aprendamos nosotros hasta dónde, hermanos, hasta dónde llega Dios cuando nos mantenemos en las convicciones. Damos un amén. Cuando nos mantenemos firmes, leales en medio de las crisis, mire hasta dónde llega, con lujo de detalles. Se detienen allá esos. ¿Usted cree que hay ángeles allá, hermanos holgazanes? ¿Usted cree que Dios tiene ángeles cortes que no tienen oficio que hacer? Todo es un engranaje tremendo de actividades. Pero dijo Dios: allá, aquí está llegando. Aló, ¿qué está sucediendo? Señor, oye, como abejitas el grupo de hermanos. Señor, Pedro lo tiene Herodes preso, lo va a matar, ya mató a Jacobo, Señor. Aló, bueno, inmediatamente atiéndanme aquí a mi gente. ¿Cómo va a atender a medios aguacates? Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria, hermano. ¿Cómo va a atender a gente pusilámene? Y luego viene con lujo de detalle un gran ángel. ¡Fua! Entra. No necesitó ni avión, que un solo.
¡fua! Entra, se abren las grandes puertas. Imagínense qué puertas serían esas. Les pasó él y les con un, ¿cómo se llama? Con un eso que echan flick, con un aerosol, les echó el ángel para que se durmieran los guardias fieros, romanos. No ocupó eso. Pasaron, ¡fua! Quedaron dormidos. Nada de protocolo que ahorita vengo con el licenciado tal porque quiero ver al preso Pedro tal. ¿Cuál? ¡Fua! Los cayeron dormidos los guardias con la lengua de afuera y fueron a tocar al otro que estaba en paz, durmiendo. Levantate, ponete los sandalias. Vamos. Pedro se dio cuenta que era un milagro, que un ángel lo había sacado hasta que estaba en la calle. ¿Cómo puede ser eso? Eso no lo hace el Dios, el Señor, cuando hay aquella gente que sí solo quiere los favores de Dios, pero cuando ya viene el golpe, no, así sí no, ese evangelio yo no lo quiero, Señor. Yo quiero el evangelio de la prosperidad, yo quiero el evangelio de la bendición. Tenemos las aflicciones que vienen a la vida, es siempre para ver si en esas aflicciones nos mantenemos fieles. Si en esas aflicciones nos mantenemos fieles, contemos que tenemos el 100% del favor de Dios en medio de las necesidades. Si no, si nuestra vida espiritual es una vida fluctuante, no estemos esperando que Dios hará mucho a favor nuestro. Lealtad a Dios tiene como resultado su bendición. Abdías se mantuvo fiel. No le tuvo miedo a Jezabel. Ahí está, siempre van a haber personas y espero que todos nosotros seamos de esos, hermanos. Cierre sus ojos, con sus ojos cerrados.